tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre productividad y clima laboral. Este tema es bien importante porque donde quiera que una persona esté, tiene que estar bien. Porque en la medida en que esté bien, pues así será su vida cotidiana, sus actividades y también, en el caso laboral, su productividad en el trabajo. Por eso hay diferentes factores que son fundamentales en el lugar donde una persona trabaja y el clima organizacional es fundamental para ello. Para hablar sobre ese tema nos acompaña en esta oportunidad el señor Gustavo Vallejo Esquivel, quien es el subdirector de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada una vez más, don Gustavo. Muchas gracias, Maribel, y muchísimas gracias por la invitación que nos hace. Siempre es un gusto contar con la gente de la Escuela de Administración que siempre nos colabora con estos temas. Muchas personas salen a trabajar todos los días, llegan a su lugar de trabajo y algunas cuando llegan a trabajar llegan muy felices y contentas y pasan todo el día de una forma muy productiva, pero hay otras que no, hay otras para quienes llegar a trabajar no es exactamente una gran felicidad y más bien se convierte en una carga emocional. ¿A qué se debe esto? Definitivamente, y un indicador que podemos ver a nivel de las organizaciones y a nivel de los trabajadores, podríamos llamarlo como el síndrome del domingo, que es un indicador muy importante. Cuando llega el domingo decimos, qué pereza, mañana es lunes, hay que ir a trabajar, preocupémonos. Eso ya es un indicador del clima, el clima que tenemos en la empresa donde laboramos. Recordemos que el clima organizacional es, veámoslo así de una forma sencilla, el aire que respiramos en la empresa, esa relación también que hay entre el empleador y la fuerza laboral, esa sinergia que tiene que existir, esa buena comunicación que tiene que existir dentro de la empresa. Y si ya una persona se está sintiendo incómoda porque tiene que ir a laborar, porque estoy desmotivado o porque la persona está desmotivada, se siente incómoda con algo, bueno, ya es un indicador de que las cosas no están bien dentro de la empresa. Entonces, ¿qué entendemos por clima organizacional o clima laboral? Definitivamente una clima organizacional es la percepción que se tiene a nivel de los trabajadores y las trabajadoras, y tal vez con un claro ejemplo lo hemos visto en las empresas cuando dicen ¿cómo está el jefe hoy? O anda de buenas. Qué lamentable tiene que ser que una persona le pregunte a otra que cómo anda el carácter del jefe o de la jefatura, si anda de buenas o anda de malas. ¿Por qué? Porque eso va a ser un determinante para ver si yo puedo ir y conversar con esta persona, si puedo ir a hacer un planteamiento desde algo tan sencillo como coordinar cuestiones del trabajo o coordinar unas vacaciones o algo un poquito más rudo, veámoslo así, coordinar un permiso, algún permiso que se requiera. Entonces ¿cómo está el jefe hoy? Para ver si puedo conversar con él. Ya ahí donde podemos dar un buen ejemplo de lo que es el clima organizacional. Es muy importante eso que usted establece porque ese clima laboral no depende solamente de la actitud de las personas trabajadoras, también está muy dado por la organización, ¿verdad? Por la línea, digamos, que la organización tenga en el sentido de cómo quiere que se sientan sus trabajadores y que tiene que también ser promovido por las jefaturas, las personas que están a cargo de esas otras personas, de manera que haya una armonía en el ambiente de trabajo. Definitivamente las organizaciones tienen la obligación de propiciar buenos ambientes de trabajo, un buen ambiente de trabajo para sus trabajadores. Dentro de lo que va a favorecer un buen ambiente de trabajo va a estar la parte del respeto, que siempre hay que tener en cuenta, tener en consideración que el respeto va en las dos vías. Yo doy respeto y exijo respeto. Lo que es la parte de la comunicación fluida también, tanto de las altas jerarquías hacia abajo, de abajo hacia los mandos altos. Procesos tan importantes como inducción tiene que ver mucho también en el éxito de una persona, de un buen clima
un buen clima organizacional, que la persona no sienta que llegan y lo sienten y juéguesela, a ver qué es lo que tiene que hacer, y tiene que estarle preguntando a los compañeros, ¿no? De forma, formalmente tiene que recibir un proceso de inducción y una persona con la que coordine esa inducción. Eso va a favorecer un buen clima organizacional. Equitativas oportunidades de ascenso, también muy importante saber que dentro de la organización, tanto mi persona como el resto de compañeros, compañeras, tenemos igualdad de oportunidades para ascender en caso de salir algún puesto. Incentivos no salariales que se pueden tener a lo interno de las organizaciones. No todo, como se dice, no todo tiene que ser plata. Desde un bono que se dé un bono, pero a través de unas vacaciones, de un día libre, que si fui muy productivo durante el mes, como me decía una vez un trabajador de un restaurante, el orgullo que sentía de ver su foto como empleado del mes ahí, lo que para él significaba estar ahí en esa fotografía y que la gente lo viera, y la motivación que vi yo en la cara de este muchacho, me daba una reacción de que era una persona que estaba produciendo, que estaba motivada dentro de la empresa. Otros beneficios, vemos en empresas que tienen asociación solidarista, que pagan seguros también para sus trabajadores, para sus trabajadoras, seguros adicionales, tienen planes vacacionales, a veces tienen convenios con clubes para el disfrute de sus trabajadores. El factores que van en contra, lo que es la parte del irrespeto, así como dijimos el irrespeto, pero en el respeto está la parte del respeto, que eso va en contra de lo que es un buen clima organizacional. La discriminación, desconfianza, el aislamiento de un trabajador, aislarlo de su grupo de trabajo, excesivos controles, ahogar a la persona con controles, terrible. Y una mala comunicación corporativa también. ¿Por qué? Porque no sabemos por dónde va caminando la empresa, si las cosas se están haciendo bien, si se están haciendo mal. Ese clima organizacional está en todas partes. O sea, la persona trabajadora lo percibe desde, como usted decía, desde mucho antes de irse a trabajar. Por eso es tan importante que se garantice desde el punto de vista empresarial o corporativo u organizacional que ese clima sea el mismo en todas las diferentes áreas de la empresa o de la institución. Correcto. Vemos el caso de nosotros, que estamos en un ambiente universitario, que interrelacionamos mucho con estudiantes. Cuando ellos van a ingresar a la fuerza laboral, que los están llamando para entrevistas, lo buscan mucho a los profesores, a las profesoras, le preguntan qué sabe de esa empresa, es estable. Bueno, y todas esas preguntas que inconscientemente están haciendo los muchachos y las muchachas se están refiriendo exclusivamente a lo que es el clima organizacional que se tenga ahí en la empresa, donde van a ir a una entrevista y eventualmente van a ser contratados o contratadas. Sí, de hecho, en comunicación y mercadeo se habla de la imagen organizacional, está presente desde el primer paso que da una persona en ella. Alguien que conozco siempre cuenta que usted puede tener la mejor institución o empresa, y si usted llega a la recepción y la mata está seca y toda tiesa ahí, o la recepción está sucia, ya desde ahí hay una mala imagen. Igual debe ser con el tema del clima organizacional. En todos los espacios, pues la gente tiene que sentirse a gusto. Sí, y porque precisamente eso que usted nos dice va totalmente de la mano con lo que es la productividad dentro de la empresa. Si tengo un mal clima organizacional, si estoy desmotivado, yo no voy a hacer nada productivo. Inclusive a nivel empresarial se puede presentarse boicots en contra de la misma empresa, robo de secretos industriales, robo de fórmulas, inclusive hasta robo de activos. ¿Por qué no? Gente que esté desmotivada, enojada con la empresa, puede
puede usar este tipo de prácticas. A las 5, si es trabajo de 8 a 5, entro a las 8 en punto, a las 5 en punto, no importa lo que esté pendiente, voy saliendo. ¿Por qué? Porque tal vez no tengo ese arraigo, no esa motivación, ese amor por el trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente no se propicia. Vemos también a veces en departamentos también gente que está que simplemente llega y hace lo que tiene que hacer y no socializa, que eso también es parte importante en las empresas. Bueno, ahora estamos en una nueva era que viene mucho. Se está utilizando mucho teletrabajo, que eso se ha venido haciendo desde antes de la pandemia, no solamente a raíz de la pandemia, que tenemos los muchachas que construyen su cubículo, su centro de trabajo en sus hogares. Ahí tienen la oficina y desde ahí están teletrabajando, no socializan, pero en las empresas cuando estamos cerca, escritorios, oficinas, cubículos cerca, es muy normal que tengamos que interactuar y parte de esa interacción que tengamos que tener como seres humanos la va a propiciar un buen clima organizacional. Sí, es un asunto de doble vía, tanto desde el punto de vista, ¿verdad?, patronal como desde el punto de vista de las personas trabajadoras. Al respecto, Beatriz Murillo, quien es la coordinadora de la Maestría en Administración de Recursos Humanos de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional, explicó que las personas deben encontrar esas motivaciones personales y planificar su tiempo por prioridades para mejorar la productividad en sus trabajos y al mismo tiempo pues mantener una excelente actitud, de manera que esto se sume a los esfuerzos que se pueden hacer por mantener el mejor clima en la organización. Una manera de conocer, de nosotros lograr mejorar las estrategias que tenemos en las organizaciones para potenciar el clima laboral, es conocer a las personas con las que estamos trabajando y fomentar ambientes de confianza y de comunicación en ellos, que son elementos básicos del clima laboral. ¿Y por qué? Porque nosotros, si no conocemos a la persona, si no le damos el espacio a la persona, la confianza para que se comunique con nosotros, no vamos a saber cuáles son los elementos que le motivan para poder hacer mejor su trabajo. Los elementos que me motivan a mí son muy diferentes de lo que le puede motivar a una persona de mi equipo de trabajo. Yo puedo estar trabajando para comprarme una casa, porque me gusta viajar, y las otras personas puede ser porque necesitan para sus hijos, para la escuela, para educación, porque los intereses que tenemos cada uno son diferentes. En ese sentido, no podemos desarrollar estrategias que sean iguales para todo el mundo. Tenemos que ir buscando elementos comunes dentro del equipo, pero que nos permitan gestionar también la individualidad. En este sentido, también acá es importantísimo que nosotros podamos, en este ambiente de confianza y de comunicación, abrirnos para poder compartir las expectativas que tenemos con nuestros equipos de trabajo. Saber cuáles son las funciones que tenemos cada uno y cuáles son los objetivos de esas funciones que tenemos. Y a partir de ahí, la promoción de la productividad va a ir en función de lo que cómo cada uno nos vamos a organizar para lograr la efectividad de nuestros objetivos. Entonces, ¿qué es importante acá? Que le demos el espacio a las personas para que se acomoden en el tiempo. Se habla mucho de gestionar el tiempo, pero en realidad somos nosotros los que nos tenemos que acomodar en el tiempo que tenemos disponibles en nuestra jornada laboral. Pues tenemos que saber cuáles son nuestras funciones, cuáles son los objetivos y a partir de ahí distribuir nuestras funciones y tareas en el tiempo que tenemos disponible de nuestra jornada laboral, ya sea durante el día o a lo largo de la semana, a lo largo del mes. A partir de esto, sabiendo cuáles son nuestras horas disponibles, tener claridad de qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo operativo que tenemos que hacer en el día a día. Y con esto entonces ponemos fechas de vencimiento, ponemos cuáles son los momentos, con quién tenemos que reunirnos para poder ir logrando esto y a partir de eso lograr esa efectividad y productividad. Qué importante esta relación que hace Ana Beatriz de la Maestría en Administración de Recursos Humanos de la Universidad Nacional con el tema de, ¿verdad?, de productividad y de clima laboral, porque en definitiva, pues una persona contenta pues hace mejor su trabajo. Sí. Ana Beatriz en el corte habla motivación personal, habla de ambiente, habla de confianza y es algo que siempre tiene que prevalecer a nivel de las organizaciones y los empleadores como tal tienen que velar porque prevalezca siempre este
este ambiente, precisamente. ¿Para qué? Para incentivar lo que es la productividad, como lo decíamos hace un momento. Personal motivado nos va a aumentar definitivamente la productividad, va a llegar al tope de lo que se llaman las capacidades instaladas, si estamos hablando de empresas, de líneas de producción, y eso en qué va a repercutir también en los ingresos, en las utilidades que van a tener las organizaciones. De su experiencia previa, don Gustavo, como gerente o director general, ¿cuál diría usted que puede ser los principales aciertos de una organización a la hora de promover un clima laboral saludable? Definitivamente lo que es la parte de la comunicación corporativa, que son temas que en algún momento hemos tratado, lo que es la parte de la comunicación, la escucha con el personal, llegar a involucrarse. Me acuerdo, voy a compartir una experiencia de hace muchos años que me llaman de la jefatura, porque yo tenía en un puesto que yo estaba en una empresa, conversaba con la gente de planta, interactuábamos, y en algún momento me llaman de la jefatura, era una empresa transnacional, me decían: mira, es que usted no puede relacionarse con la gente por el puesto que usted tiene, no puede hablar, no puede interactuar con esas personas, algo que nunca he sentido, que nunca había visto y nunca he compartido, y nunca entenderé por qué, pero ¿qué produjo? Al menos con el ejemplo que traigo, ¿qué produjo? Desmotivación en mi persona, porque ¿cómo es posible que siendo compañeros de la misma empresa no podamos llegar y interactuar? O sea, ¿en qué momento tengo que poner llamémoslo así, un muro? ¿No? En ningún momento. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene que ir y venir. Y tenga la seguridad que el personal de planta, si hubiera escuchado ese comentario, se hubiera desmotivado de la misma forma en que yo llegué, me desmotivé en ese momento. Actitudes como de evitar el mobbing laboral, que es algo que se da mucho a nivel empresarial, lo que es el acoso, lo que es el hostigamiento laboral. Eso es un aspecto que es muy importante, que eso tiene que ser vital a nivel no solamente de las jefaturas, a nivel de toda la organización. Ya desde el 2005 ya se venía alertando a través de la Procuraduría General de la República de la existencia de lo que es el mobbing laboral a nivel de Costa Rica, a nivel de las organizaciones. Sí, ¿y cuáles podría usted decir que son esas cosas que en definitiva se deben evitar a toda costa en una empresa o institución para asegurar un clima laboral adecuado? Definitivamente hacer grupos, o sea, hacer divisiones, hacer lo que llaman hacer bandos. ¿Por qué? Porque eso va en contra de lo que es el buen desarrollo, el buen desempeño del trabajo. ¿Por qué? Porque en la organización aquí desarrollarnos todos las mangas, hacer equipo, y vamos todos por el mismo objetivo. Pero cuando a nivel de jefatura, a nivel de organización, hacemos diferentes bandos, nosotros mismos estamos creando divisiones, estamos creando diferentes equipos que de forma positiva o negativa van a competir entre sí. ¿Y qué es lo que tendemos a hacer siempre? Llegar y agrupar, ponémosla en un equipo. Si tenemos esa práctica en un equipo, vamos a agrupar la gente que siempre va a trabajar, que siempre levanta la mano, dice sí, pero en el otro la gente que siempre está en contra, que todo lo va a criticar. Entonces ya llegamos y polarizamos, y en un ambiente también que esté polarizado, que nosotros mismos tal vez hasta sin darnos cuenta hemos generado bandos, eso va a ir totalmente en contra de lo que es un buen clima organizacional, en contra de lo que es y en contra de lo que es la productividad. Y muy importante, ahora que usted lo mencionaba, tener eso claro, o sea, que la gente al final es nuestro activo más importante, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Porque una empresa puede tener, no sé, muchos vehículos, muchas computadoras, pero al final
y puede tener las instalaciones de lujo, ¿verdad? Donde usted tiene las mejores instalaciones, las mejores sillas, escritorios, carros, computadoras, etcétera. Pero si la gente no está contenta, al final lo más importante es eso, que la gente esté contenta en su trabajo. Sí, y qué caro sale para una empresa cuando no tenemos gente contenta, gente que está saliendo, porque los procesos de inducción que hablábamos hace un rato tienen su costo para la empresa, y no nos sirve ser una empresa que sea trampolín. ¿Para qué? Para que la gente llegue, porque ocupa trabajo, está unos meses ahí mientras aparece algo. ¿Por qué? Porque todos los costos que hay detrás de un proceso de inducción todo eso se va a perder, y vamos a tener gente que va a estar pasando y que prácticamente nos vamos a convertir en generadores de procesos de inducción permanentes. ¿Por qué? Porque la gente no es estable, no podemos sostener lo mejor del mercado, que eso es lo que siempre también en los departamentos a nivel de recursos humanos lo que se quiere es captar lo mejor que está en el mercado, que como empresas nos tilden de que somos buenos empleadores, pero cuando la gente llega, está unos meses mientras consigue algo, eso no sirve. ¿Y qué es lo que produce eso? Precisamente un mal clima organizacional. Hay personas que prefieren una empresa que les brinde estabilidad, sentirse bien, sentirse útiles antes de recibir un mejor salario. Gente que está dispuesta, en entrevistas de trabajo he tenido la oportunidad de personas que inclusive hasta se vienen a una empresa más estable por la mitad del salario. ¿Por qué? Por cuestiones, de que le motivan a estar acá, y por cuestiones de desmotivación del otro lugar donde están. Hay unos datos que traigo del informe de coyuntura económica, muy importante esto antes de entrar a la pandemia, que estamos hablando que el caso de Costa Rica se está poniendo en un nivel como Ecuador y Uruguay en cuanto a países de acoso laboral, con un 62,9%. ¿Eso qué significa? Sí, que muy alto. Bastante alto. Quiere decir que de la población económicamente activa, alrededor de 2,5 millones, que es la población económicamente activa para Costa Rica, 1.546.000 han sido víctimas de acoso laboral, de las cuales 841.000 personas son del sector público y 680.000 personas son del sector privado, que son cifras bastante lamentables y que afectan clima organizacional y también afecta la productividad de las personas dentro de las organizaciones. Claro, y aquí hay un punto bien importante que no quisiera dejar pasar antes de terminar este segmento, el hecho de que si bien las personas tienen que poner, ¿verdad?, de su parte, hacer su mejor esfuerzo por estar bien y tener unas excelentes relaciones y un excelente clima donde están, en el caso de las instituciones, de las organizaciones, es fundamental que la parte gerencial, la parte de jefaturas, de mandos medios, estén siempre pendientes de garantizar que esos elementos que consideramos son indispensables para tener un clima organizacional se mantengan, y detectar cosas como estas, como el mobbing o como, ¿verdad?, malas condiciones laborales o de iluminación, lo que sea, de manera que podemos asegurarnos de que ese clima organizacional positivo se mantenga a lo largo de todo el proceso. Propiciar ambientes sanos, ambientes agradables, propiciar por parte responsabilidad de la empresa, trabajadores, sí, gente, personal motivado con la empresa. ¿Para qué? Para una mejor productividad, y como decíamos antes, una mejor productividad, mayores utilidades también, se traduce en mayores utilidades para las empresas. Si una persona no está a gusto con el clima laboral que tiene, ¿qué le recomendaría a usted desde su experiencia? Definitivamente cambiar de empresa, porque es peligroso. Lo que decíamos, por cuestiones de que se puede boicotear lo que es la parte de desmotivación. Hay estudios, acá no tengo a mano los datos, pero sí hay estudios en donde han llevado a personas, inclusive hasta el suicidio, por estar en un mal clima, laboral dentro de una empresa.
Sí, es importante siempre buscar el bienestar porque, como usted dice, tiene una relación directa con la productividad, que es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Correcto. Sí, no, agradecerle mucho a don Gustavo Vallejo, subdirector de la Escuela de Administración, que nos acompañó en este primer bloque. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos aquí con una mirada en el tema de la importancia del clima laboral para la productividad. Ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A., hoy con el tema de productividad y clima laboral. En este segundo bloque vamos a conversar con Betsaida Montero Ulate, quien es académica en la Universidad Técnica Nacional. Bienvenida a Una Mirada. Muchísimas gracias, Maribel. A sus órdenes. Un tema bien importante, como veníamos hablando con Gustavo Vallejo en el primer bloque, porque ese clima organizacional es como el clima de la casa de uno, o sea, así como a uno le gusta estar bien en la casa, también le gusta estar bien en el trabajo o en el lugar donde estudia. Sin lugar a duda, Maribel, hay algo muy importante para complementar lo que Gustavo Vallejo indicaba hace unos minutos con respecto a el clima laboral y la productividad. Yo diría que debiéramos de incluir un tercer componente y que de hecho ese tercer componente es el componente que tiene mayor relevancia y tiene que ver con un concepto que llamamos cultura organizacional, porque justamente de la cultura organizacional es de donde se deriva el clima organizacional y por consiguiente también todo lo que tiene que ver con productividad laboral específicamente. Si en este momento debiera dar una definición de cultura organizacional en términos sencillos, podríamos decir que la cultura organizacional es un sistema de significados compartidos. ¿Entre quiénes? Entre todos los colaboradores de la organización. Y cuando me refiero a los colaboradores, Maribel, son, vamos a ver, son los colaboradores desde la perspectiva de la alta gerencia, los mandos medios, así es, todos los colaboradores que están en el área administrativa, en el área operativa y demás. La cultura organizacional también, para que podamos hablar de clima laboral y de productividad laboral también, nos hace suponer, y es mucho de lo que han escrito grandes autores y demás, que la cultura normalmente la vemos, vamos a ver, yo diría que en dos dimensiones. Una que son todos aquellos elementos que son visibles, ¿verdad? Y tiene que ver con temas como la estrategia, la misión, visión, valores de la organización y demás. Ahora bien, hay otro conjunto de elementos fundamental que muchas veces no son visibles, sino que más bien se pueden observar desde la perspectiva de la óptica del individuo, de la perspectiva de la percepción justamente. Y tiene que ver con elementos como la manera vamos a ver, cómo nos relacionamos dentro de la organización, cómo se manejan los estilos de liderazgo de la organización, cómo se manejan los canales de comunicación dentro de la organización, cuáles son los líderes formales que tenemos dentro de la organización, producto de que un organigrama, la línea de autoridad así lo establece, como también todos aquellos líderes informales que la organización tiene y que claramente, vamos a ver, interactúan en el quehacer de la organización en ese sentido. Entonces, todos estos elementos, ¿verdad?, para contextualizar lo que es cultura organizacional, pues es fundamental. Si pudiera yo tal vez buscar una definición más coloquial de lo que es cultura organizacional, podría decir algo como que la cultura organizacional es cómo somos juntos, es la manera como la organización se comporta en ese sentido. Entonces, cuando una compañía vamos a ver, define su cultura organizacional, define cómo se comporta, los comportamientos, vamos a ver, son replicados por todos los colaboradores que tiene la organización y en la combinación de todos estos elementos, reitero, que son visibles o aquellos que más bien yo los identifico desde la perspectiva de la percepción misma como tal, es cuando podemos claramente leer o hacer una lectura de cómo es el clima laboral dentro de la compañía y cómo esa cultura organizacional también incide en el tema de productividad laboral.
Qué importante eso que usted decía, lo conversaba con don Gustavo en el primer bloque, pero también quisiera conversarlo con su persona, ese juntos. ¿Por qué? Porque, ¿qué te diré? O sea, ¿verdad? Hay empresas que se preocupan mucho, empresas, instituciones, que los empleados tienen que se poner de su parte, y que hagan esto y que hagan el otro y que no sé, que les vamos a hacer una capacitación y que los vamos a mandar a un taller y que hacerles webinars que están ahora tan de moda para explicarles las situaciones y que todos estemos en la misma sintonía, pero hay un divorcio absoluto entre los altos mandos, los mandos medios y las personas colaboradoras, digamos, la gran masa trabajadora de la empresa o la institución. Entonces no hace que, ¿verdad? No hay conectividad entre las partes, no hacen clic, como dicen ahora los chicos y chicas. Claro, Maribel, partiendo de ese argumento que usted plantea, le tengo una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Si bien es cierto, encontramos a nivel del mercado laboral organizaciones que tienen ese tipo de condiciones o tienen ese tipo de características, también es importante señalar que hay organizaciones que lograron entender que ese argumento no, vamos a ver, no le era bien a la organización misma. Sí. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cuáles organizaciones han podido, vamos a ver, no solamente definir, sino que han podido consolidar su cultura organizacional? Son aquellas organizaciones que han logrado, voy a decir yo, que encontrar la ecuación entre lo que es la coherencia y la consistencia. Cuando vamos a ver, cuando estamos en un contexto de cultura y clima, decía hace un rato, es la estrategia, los valores, vamos a ver, es la misión, visión. Ahora bien, también en todo este contexto podemos hablar de normas, podemos hablar de políticas, podemos hablar de procesos y procedimientos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si yo quiero que mi compañía, que mi organización tenga un buen clima laboral, tengo que tener coherencia y consistencia ¿en qué? En todos esos elementos que acabo de mencionar. Y por supuesto que todo esto incluye todo aquello que el colaborador o que el individuo percibe en función de qué, de mis relaciones interpersonales, de las dinámicas de grupo o de equipo que se desarrollan dentro de la organización, todo lo que tiene que ver con el planteamiento de algo que a los seres humanos nos encanta, que es el reconocimiento. Entonces, un reconocimiento partido de un principio de equidad en primera instancia, y como también a veces las organizaciones, ¿verdad? Vamos a ver, hacen ciertos reconocimientos a colaboradores que, como muchos autores hacen referencia, son denominados ciudadanos organizacionales, porque son aquellos colaboradores 100% apasionados, 100% identificados, 100% con la camiseta puesta en función de la organización. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo esta coherencia y consistencia? La organización maneja su discurso, ¿verdad? Todos los colaboradores entienden ese discurso, todos los colaboradores viven ese discurso por un principio básico. Los valores que tiene la organización son afines a los valores que yo como individuo tengo. Entonces, cuando yo logro hacer esa conexión, ¿verdad? Es ahí cuando sí podemos tener, reitero, organizaciones que entendieron la ecuación hace muchísimo tiempo, que son organizaciones exitosas, no solamente porque tienen culturas organizacionales sólidas, muy bien definidas, y que sobre todo los colaboradores entienden muy bien. ¿Y por qué lo entienden, Maribel? Porque son parte de esa cultura. Exacto. Y al final, todos estos elementos es lo que le permite a una organización, ¿verdad?, alcanzar o lograr una percepción muy satisfactoria por parte de los colaboradores. Y como lo mencionaban en el bloque anterior, cuando los colaboradores se sienten a gusto, cuando los colaboradores se sienten felices, cuando los colaboradores se sienten en confianza, es muy probable que la motivación y la satisfacción, ¿verdad?, que en el individuo sencillamente, ¿verdad?, se refleje a través de ¿qué?
a través de buenos resultados, a través de un incremento en los índices, en este caso de productividad, en función de cómo a cada colaborador, ¿verdad?, se le mide, ¿verdad?, en términos de los resultados que tiene que generar para la organización misma. Sí, que es el tema que nos convoca, ¿verdad?, el de clima laboral y productividad. ¿Cuál es la relación que hay ahí? Vamos a ver. Decía, en una organización todo parte de cultura y clima, y la cultura y el clima, discúlpeme, vamos a ver, les decía, todo parte de la cultura organizacional determina, en este caso, el clima laboral. Ahora bien, para entrar en cuestión al tema de productividad específicamente, hay organizaciones que desde la perspectiva de su cultura hacen una apuesta a toda una estrategia que se llama una cultura de resultados. Entonces, ¿eso qué significa? Y aquí hay un elemento diferenciador básico en una organización que logra dar ese paso, que para que mi organización, que ya tiene una cultura organizacional establecida, pueda, vamos a ver, iniciar a gestionar una cultura enfocada en los resultados, una cultura enfocada en la productividad, una cultura enfocada en el desempeño, ¿verdad? Específicamente, tiene que ser, voy a decir yo, muy visionaria en términos de que tiene que hacer un extraordinario manejo de la gestión del cambio. ¿Para qué? Sabiendo yo como organización que tengo ya una cultura establecida, esa cultura de alguna manera, Maribel, la voy a enriquecer con una línea, ¿verdad?, que para este momento, que para el momento que tiene mi organización es sumamente importante, como lo puede ser la productividad, como lo puede ser en este caso el desempeño, y a partir de ahí, a través de un proceso de gestión de cambio bien llevado, comienzo un proceso de sensibilización hacia todos los colaboradores. Qué bonito que es, siendo yo el colaborador de una organización, saber que yo entiendo cuáles son los resultados que se esperan de mí, que yo comprendo cómo es la manera que me miden, que yo tengo los espacios para poderme sentar con mi jefe inmediato y decirle a mi jefe, mire jefe, es que esto no me está saliendo tan bien. O mire jefe, esto sencillamente es extraordinario lo que está ocurriendo. Entonces, cuando las organizaciones comienzan a crear esos espacios, y reitero, es un tema de tiempo, esta sensibilización, y esto ocurre en realidad para cualquier, para cualquier cambio que una organización quiera incorporar en la organización misma, que al final me va a afectar la cultura organizacional. Entonces, desde la perspectiva de alcanzar esa productividad, Maribel, tenemos que comenzar por la cultura, por un debido proceso de gestión de cambio, por un espacio de sensibilización profundo, y esa sensibilización parte de la alta gerencia, de las jefaturas, en este caso el rol protagónico que un área de recursos humanos tiene que tener en estos procesos, justamente acompañando a esos jefes, a esos gerentes, líderes, en entender qué es lo que se espera de estos procesos donde vamos o estamos enfocados a alcanzar mejores resultados, a tener una mejora significativa en la productividad de los colaboradores, etcétera. Y lo más bonito de todo esto, al final, cuando una compañía entiende que dentro de su que dentro de la sombrilla de cultura organizacional, reitero, vamos a incorporar una línea adicional a esta cultura que se llama una cultura por resultados, una cultura por desempeño. Reitero, los colaboradores se sienten parte de ello. Vamos a ver, están involucrados en el proceso. Entonces, cuando yo soy parte de ello, cuando yo estoy involucrada en el proceso, es muy probable que yo tenga, voy a decir yo, la disposición y la disponibilidad como colaborador, porque sé quién es mi compañía, sé cuál es la cultura que la organización tiene, de que como organización, como un todo, estamos haciendo una apuesta a una mejora a esa productividad específicamente.
Sobre ese tema, Una Mirada conversó con Dayana Vargas Gómez, quien es la encargada de recursos humanos del Fondo de Beneficio Social de las Personas Trabajadoras de la Universidad Nacional, quien nos comentó que ellos, precisamente por todo esto que hemos venido conversando, todos los años hacen un estudio de clima laboral para orientar las acciones, ¿verdad?, de toda la organización y de esta manera saber qué son las cosas que se tienen que mejorar para que las personas que trabajan con ellos se mantengan siempre motivadas y con la mejor actitud. Bueno, en los últimos años el fondo ha crecido mucho, ¿verdad? Le ha dado más importancia en diversificar productos, servicios, ¿verdad? En posicionarse más. Pese a que hay un mercado cautivo, ¿verdad? Sabemos que está Copeuna, está Souna, y igual los afiliados pueden buscar, ¿verdad?, diferentes entidades que les ofrecen otros, ¿verdad?, productos crediticios. Entonces se ha invertido, digamos, más como para adentro. Bueno, tenemos que ver cómo está nuestra gente, ¿verdad? Tenemos que trabajar en eso, en que la gente esté, digamos, contenta, se sienta bien, ¿verdad? O si hace falta esto o lo otro. Entonces, bueno, para ver qué es lo que le hace falta a nuestra gente, si el clima no está siendo, ¿verdad?, tan bueno, o hay alguna que otro factor que trabajar, se define un plan estratégico a 5 años que se realizará una evaluación del clima organizacional, ¿verdad?, al menos una vez al año, para irle a darle seguimiento a eso. Tenemos como un estudio previo, ¿verdad?, que nos indican qué variables debemos trabajar más. Entonces, a partir de ello, ¿verdad?, trabajamos varias estrategias en cuanto a reforzar el sentido, digamos, de pertenencia, de que la gente se sienta cómoda. Entonces, una de las prácticas es realizar reuniones grupales, ¿verdad?, trimestralmente, semestralmente, por departamentos o centros de trabajo, donde se incentiva lo que es la escucha, ¿verdad?, ver qué inquietudes, ¿verdad?, o problemas tengan para realizar su trabajo, ¿verdad? Eso es uno, como reunión, ¿verdad?, de escucha, y después se le da seguimiento a los temas, ¿verdad?, que se necesita que se abarquen. También hacemos lo que es diferentes actividades diarias, ¿verdad? Celebrar las efemérides, buscar espacios, por ejemplo, el año pasado que se cumplían 200 años, ¿verdad? Se hizo toda una logística para celebrar, integrar un concurso de traje típico, y la gente, ¿verdad?, participa, se siente parte de algo, y se forma como un clima, ¿verdad?, donde ellos se sienten, ¿verdad?, agradables, se sienten cómodos, y eso impacta en la productividad. Como dice Dayana, qué importante conocer a la gente que trabaja con nosotros. Eso es fundamental para todo esto que hemos venido hablando. O sea, podemos tener, como yo le decía a don Gustavo en el bloque anterior, ¿verdad?, podemos tener la mejor empresa, las mejores instalaciones, computadoras, sillas, escritorios, en fin. Podemos pagar los mejores salarios, que si no conocemos a la gente con la que trabajamos y que ¿verdad?, tan feliz o no está con la institución o la empresa, de poco vale todo ese recurso material que se pueda tener. Sin lugar a duda, Maribel. Hace unos días leí allí pues un texto que encontré, y me encontré una frase que decía algo como similar. Una persona renuncia a una empresa por más dinero, pero regresa por su cultura. Ahora bien, si una persona se va de la compañía por su cultura, no va a regresar por más dinero, en ese sentido. Entonces, para que una persona se sienta feliz en una organización, eso es producto de la cultura que tiene la compañía misma. Cuando una compañía que tiene una cultura madura, en este caso, y tal vez retomo el tema de productividad específicamente. Sí. Cuando una compañía tiene una cultura madura y hace una apuesta al tema de la mejora en la productividad, hoy por hoy mucho de esto las grandes transnacionales lo desarrollan a partir de un concepto que se llama excelencia operacional y demás, hace que los colaboradores, reitero, realmente comprenden cuál es la contribución que yo desde mi puesto de trabajo hago a los objetivos del negocio. Y eso es lo que
empresas que han sido muy exitosas en este tema han venido incorporando a diferentes, voy a decir yo, sistemas, metodologías, herramientas y demás, donde, reitero, en un afán, que esto es muy importante, en un afán de coherencia y consistencia, decía hace un rato, y además de transparencia, clarificamos a todos nuestros colaboradores cuáles son las expectativas que, en este caso, yo como organización tengo con ese colaborador. Asimismo, el colaborador, de alguna manera, puede plantear cuáles son las expectativas que él, en un orden individual, tiene en términos de la organización. ¿Qué pasa cuando una organización clarifica todo esto y comienza a dar todos esos primeros pasos en esto que yo en lo particular prefiero llamar más cultura de productividad, cultura de resultados, cultura de evaluación del desempeño? Cuando los colaboradores realmente saben y reconocen cómo contribuyen a los objetivos de la organización, esto sin lugar a duda tiene un impacto inmediato en el desempeño, ¿verdad? Porque el colaborador sabe a dónde puede sumar o a dónde resta a los objetivos de la organización. Cuando los colaboradores somos parte de alguna manera de este propósito que busca la organización, vamos a ver, en función de alcanzar los resultados que se esperan y demás, esto tiene un efecto multiplicador desde la perspectiva de que incluso indicadores básicos que un área de recursos humanos tiene que llevar, como lo puede ser el ausentismo y la rotación, prácticamente disminuyen. Y no por el desempeño, voy a decir yo, como única condición, no, sino que aunque mi compañía tiene una cultura de desempeño hoy de la que soy parte, ¿verdad? La organización, en términos de su cultura organizacional, me ofrece un abanico de alternativas que sencillamente me comprometen con la organización misma. Decía Gustavo Vallejos en su intervención, ¿qué son esos beneficios que damos a los colaboradores? Beneficios que no solamente me agradan, ¿sí?, sino que de alguna manera satisfacen una serie de necesidades que incluso yo, como miembro de una organización, Maribel, comparo con otras organizaciones, ¿verdad? Entonces es aquí cuando a veces muchos decimos, puedo encontrar una opción de hacer un movimiento en términos de mi puesto de trabajo o en términos de la carrera profesional que yo en este momento tal vez estoy proyectando, ya sea porque sea un ejercicio que hago de forma individual o porque sea un ejercicio que incluso desde un área de recursos humanos, específicamente a través de un plan de desarrollo, se me esté planteando. Pero muchas veces se pone en la balanza cuáles son esos beneficios, que hay algo que en eso tal vez me gustaría señalar. Por supuesto que hay incentivos económicos, hay incentivos no económicos, ¿verdad? Podríamos hablar aquí de salario emocional, pero creo que eso sería tal vez como para otro espacio y demás. Pero aquí lo importante para efectos del colaborador es, de todo esto que la compañía me ofrece, ¿sí?, ¿qué es lo que me está enganchando con la organización? ¿Qué es lo que me está comprometiendo con la organización? Que a pesar de que puedan haber a nivel de mercado una serie de empleadores que para mí pueden ser atractivos, sencillamente no me quiero ir. ¿Por qué? Porque me gusta mi compañía, me gusta su cultura, soy parte de su cultura y además estoy muy clara de que aporto a los objetivos de la organización a través de la manera como me miden, a través de indicadores de productividad con los cuales yo debo de cumplir y por supuesto que entiendo cuál es la contribución de mi rol a los objetivos del negocio. ¿Cómo se traduce todo esto en la productividad? ¿Qué impacto tiene tener ese clima, esa cultura organizacional adecuada para asegurar la productividad idónea de la empresa o de la institución? Y tal vez, que es mi opinión, ¿verdad?, y mi interpretación en función de su pregunta o el argumento, Maribel, que plantea, yo diría dos cosas. Hay organizaciones que, claro, están enfocadas hacia la productividad, pero vamos a ver, pero todos los componentes que tiene la organización, usted hablaba hace un ratito sobre recursos, ¿verdad? Todos los recursos que están alrededor de esto, si me explico, si bien es cierto, ejecutan o desempeñan su rol,
hay un recurso fundamental, que es el individuo, que es el ser humano, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, reitero, hay muchas compañías que entienden de productividad. Sin embargo, yo diría que tienen una desventaja, y cuando me refiero a esa desventaja me voy, digamos, a la acera del frente. ¿Y qué quiero decir con la acera del frente? Cuando una compañía hace una apuesta a la productividad y la productividad la trabaja desde la perspectiva de su cultura organizacional, es la cultura o es a través de la cultura, a través del modelamiento de una serie de conductas y de comportamientos que le va a ir enseñando a todos los colaboradores, desde la alta gerencia hasta el puesto operativo y del puesto operativo hacia arriba y demás, en qué estamos, en qué negocio estamos, hacia dónde va la organización, cuál es la contribución que cada colaborador tiene que hacer. Porque la compañía, al final del día, Maribel, es un engranaje, ¿verdad? Es un engranaje que requiere de la participación activa de todos los colaboradores en todos sus puestos de trabajo, de toda esa combinación que se da entre las diferentes áreas funcionales, entre los diferentes procesos, procedimientos, ¿verdad? Entre la estrategia del negocio, etcétera. Y si una compañía no logra entender que todo eso se tiene que manejar desde la perspectiva de cultura, es muy probable que logre sus metas de productividad si estoy manejando el tema sin apoyo de la cultura. O, en este caso, ¿verdad?, cuando es una organización que en términos de su productividad lo ha venido trabajando desde su cultura, no solamente logra los resultados que ya de por sí tenía definidos, sino que esos resultados en sí mismos, por lo general, son superados. ¿Qué hacemos para mantener un clima organizacional idóneo o, en su defecto, mejorarlo si fuera necesario? Yo creo que acá tiene que haber una participación activa de la alta gerencia, Maribel. Suena muy bonito, ¿verdad?, todo lo que venimos y decimos, pero es la alta gerencia el primer llamado en entender qué quiere, qué quiere hacer de su cultura organizacional. Porque hay compañías, como ustedes lo señalaban en los diferentes ejemplos que han dado, de que incluso me pueden pagar bien, pero el ambiente de trabajo no es lo mejor, ¿verdad? No todo es plata en esta vida. Exactamente, como también hay compañías que tal vez no me pagan lo mejor del mercado, pero la conexión que hay entre todos los colaboradores es algo a lo que posiblemente yo como colaborador no quiero renunciar. ¿Cuál es ese ADN que esa organización tiene que la hace especial? Esa es su cultura organizacional, ¿verdad? En ese sentido. Entonces es la alta gerencia la primera llamada en entender qué quiere hacer con este tema y, como muchos casos de éxito que tenemos a nivel de mercado, una cultura organizacional sólida, una cultura organizacional coherente y consistente va a ser o va a propiciar que ese ambiente de trabajo y esa productividad que la organización espera, pues sencillamente sea superada por mucho. Esperamos que con todos estos consejos suyos y de don Gustavo en el primer bloque, pues las personas, ¿verdad?, se comprometan con tratar de trabajar por tener ese clima organizacional que desean, construir todos esos elementos que están asociados a él y pues por el bien de las personas trabajadoras, porque al final no hay nada más bonito que trabajar en un lugar donde uno se siente bien y eso se traduce en mejores resultados para todas las personas y para la empresa o la institución. Muchas gracias, Betsaida Montero, por acompañarnos en Una Mirada y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Les recuerdo que puede ubicar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr. También nos puede seguir en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica, donde usted puede encontrar más información sobre estos programas de Una Mirada y sobre el quehacer en la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.